ustedes tienen en la parte teórica, ¿ok? Entonces vamos a hablar de nemátodos, especialmente aquellos parásitos que van a estar relacionados con la producción de diarreas líquidas, acuosas, fétidas, que muchas veces pueden confundirse estos cuadros con cuadros de gastroenteritis, y muchas de ellas pueden causar infecciones gastrointestinales y en alguna ocasión ser comensales oportunistas, principalmente lo que es el aparato urogenital, como en el caso de lo que es el enterovirus vermiculares o lo que son los oxinuros, que están encargados de lo que son consecuencia de lo que son los prolapsos estales, los prolapsos vesicales, y que pueden dar una sintomatología similar a una cistitis o a una infección urinaria baja. ¿Ok? Entonces, dentro de estos parásitos intestinales por nemátodos, vamos a hablar y vamos a hacer énfasis en lo que es el Ascaris lumbricoides, ¿no? En la octricocefalosis, la parte de lo que es la larva migrans, que la anterior vez habíamos dejado, que también se constituye un parásito oportunista, algunas funcionarias, como los que es el Strongyloides estercolaris, que va a estar relacionado con cuadros clínicos que yo ya he visto en su y lo que es la octricocefalosis, ¿no? Y obviamente la parte de lo que son los oxidos. Entonces, los Ascaris lumbricoides normalmente se definen como parasitosis intestinales, que son causadas principalmente por parásitos del género de los nemátodos, ¿no? Y que tienen como hábitat fundamental la parte de lo que es la mucosa intestinal. No solamente parte de lo que es la mucosa que comienza a nivel de lo que es el duodeno, sino que también se convierten en comensales de lo que es el intestino grueso, especialmente entre la comunicación que existe entre el ilio y la parte de lo que es el ciego, a partir de lo que es el esfínter iliocecal, que también forma parte de este hábitat natural. Su ciclo de vida, entonces, primero, está caracterizado porque muchas veces este Ascaris puede volverse un parásito oportunista a nivel de lo que son la parte de lo que es el aparato respiratorio, dando lugar a una ascariasis pulmonar, similar a la que le produce principalmente la parte de lo que son las cavernas o lo que son los hongos que van a producir prácticamente a nivel de lo que es el pulmón. ¿Ya? Muchas veces estos cuadros de Ascaris pueden pasar de una manera asintomática a volverse un cuadro sintomático. Puede tener un lapso de 3 días en donde la paciente no presente ningún síntoma, pero al 4 o al 5.º día viene con fuerza. Y lo primero que lo caracteriza es la diarrea, ¿no? Entonces es similar al prurito que produce la parte de lo que es el oxiuro que han visto la anterior vez, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la agresividad que tiene esta patología? Principalmente del número de nemátodos que ustedes van a encontrar. Casi la mayor parte de todas estas parásitos intestinales causadas por nemátodos producen cuadros leves, moderados y severos, y van a depender para diagnosticar ahora generalmente del número de parásitos que encuentres en las heces. Por eso es que no se les pide solamente 3 veces la parte de lo que es el cropo seriado, sino que pueden ustedes solicitar hasta 5 veces hasta encontrar la totalidad de parásitos a nivel de estas patologías. Cuidado que es variable. En una diarrea normal yo puedo pedir un simple, en donde solamente va a haber trofosoditos, pero puedo pedir una seriada, en donde voy a encontrar los quistes, ¿sí? Pero si yo quiero encontrar un Ascaris, tengo que pedir y seriar esas 3 veces hasta alcanzar 5 veces, ¿entendido? Para contar el número de población total de nemátodos que existen a nivel de lo que es ese grupo. Epidemiológicamente es muy frecuente que se produzcan en estas épocas, cuando hace más calor. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque parte de su aparato genital de ustedes está siempre caliente y está húmedo. Y el clima favorece para que eclosionen los quistes y revienten los huevitos de estos parásitos. ¿Entendido? Pues que la gente anda todo el tiempo rascándose
no es porque se ha puesto ropa preta, y si te pones ropa preta, peor todavía, ¿no? Tiendes a producir la parte de lo que es la dermatitis de contacto, principalmente por la ropa muy apretadita que ustedes se colocan. Entonces, normalmente esta infección es muy frecuente en países que están en vías de desarrollo y en vías de desarrollo. Entonces, hay países tercermundistas que también están implicados, como en el caso de África y Asia, que es muy frecuente, relacionados con lo que son los cuadros de desnutrición grave. El kwashiorkor y el marasmo muchas veces puede confundirse por la distensión abdominal que puede producir estas patologías, que son característicos de estos, ¿no? Y es frecuente, especialmente en pacientes pediátricos, niños menores de 5 años, que normalmente caminan descalzos, o es que están hurgando el piso por donde están caminando y están levantando tierrita con las manos que están transpiraditas y se están metiendo a la boca. Es muy común que existe ese tipo de contacto. Ahora, si existen condiciones higiénicas deficientes, en donde hay hacinamiento, no haya normalmente la parte de lo que es la disposición de excretas, eso quiere decir no haya alcantarillado, servicios básicos, agua, puede ser común que aparezca esto. Normalmente cuando ustedes vayan a atender un cuadro de emergencia, los pacientes que proceden muchas veces no son todos del campo, proceden inclusive de la ciudad, ¿no? Pero de zonas periféricas. En la zona sur hay harto de estos casos. Muchos de estos casos en la zona sur. El agente causal prácticamente está producida por el ascaris lumbricoides de hembra, que mide 25 centímetros de longitud, es más larga. El macho es más chiquitita, mide 15 centímetros de longitud. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, la hembra es bastante larga y el macho en su polo posterior está enrollado como en su propia raíz. Esa es la diferencia entre lo que es un ascaris hembra y un ascaris macho. Ahora, el color de ambos es de color rosado, pero ambos tienen dos extremidades que terminan en punta, son afiladas. Tienen una cabeza que normalmente va a estar provista así, de 3 labios suctores que le van a ayudar a ¿qué? A pegarse así a la mucosa de lo que es el intestino delgado. Y se fijan especialmente en lugares donde existe mayor presencia de musculatura, como a nivel de lo que es el esfínter pilórico, que está uniendo la parte del estómago con la primera porción de lo que es el intestino delgado, a nivel de lo que es el esfínter iliocecal, que en realidad están constituidas por fibras circulares musculares y fibras longitudinales. Eso quiere decir que estos esfínteres, una vez de que el alimento ingresa, no vuelve a salir, no retrocede. No es como el esfínter esofágico, que normalmente nosotros metemos los dedos y estamos devolviendo la comida cuando nos hace mal, ¿no es cierto? Esos dos esfínteres son verdaderos esfínteres por la naturaleza de las fibras circulares que están constituyendo parte de lo que son estos esfínteres, ¿no? Entonces, la parte de los huevitos que van a producir estos ascaris normalmente son de forma mamelonada. Eso quiere decir, no son circulares, sino que presentan una serie de prominencias y estas van a medir entre 13 a 15 micros. Ahora fíjense la diferencia. Este es un ascaris hembra. Miren, parece una lombriz, ¿no? Y normalmente nosotros cuando hacemos desparasitación en pacientes pediátricos que nos vienen aquí a la zona de quemados, encontramos patadas saliendo por los anitos de los niños que vienen con ese diagnóstico de quemaduras. Lo primero que se les realiza a estos niños es esta desparasitación, y las hembras pueden inclusive pasar la longitud, pasar más de los 25 centímetros y pueden enrollarse en el ano de las lombrices. Creo que se los he puesto esa foto de este paciente. Y los machitos, fíjense, tienen su extremo posterior enrolladito sobre sí mismo. Ahora, cuando nosotros normalmente encontramos en las heces, fíjense, tiene esta forma.
tiene la forma de una S invertida, se están dando cuenta, ¿no? Y parte de los quistes y los huevitos siempre van a estar así, eclosionando, obviamente, a partir de lo que es este su esófago, que va a permitir que los huevitos vayan migrando y ser eliminados por el ano de este gusanito, va a eliminarlo así. Similar a los huevitos que colocan los anfibios, los sapitos dentro de lo que es el agua. Tiene esa misma apariencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida que tiene el Ascaris lumbricoides? Normalmente los parásitos adultos, ¿no?, de cada Ascaris llegan normalmente a la luz de lo que es el intestino delgado. La hembra es la que va a colocar los huevos y que por cada colocación, por cada nidación que va a tener esta hembra, coloca entre 200.000 huevos. Imagínense, ¿cuántos huevos colocará en 24 horas? Si solamente coloca en el tiempo que permanece ahí. Y no solamente está en un lado, sino que va parasitando todo el intestino delgado. ¿Se dan cuenta? Entonces la presencia de diarreas líquidas es muy frecuente en estos casos. Depende mucho de que estos huevitos que la hembra ha colocado, de las condiciones que también le brinde la persona. Por ejemplo, si hay una persona que tiene Ascaris y le brinda un ambiente favorable para que estos huevitos terminen de eclosionar más antes, se hagan de manera sintomática. Eso quiere decir, lo primero que esa persona va a presentar va a ser diarrea líquida y fétida. ¿Sí? Para eso la persona que tiene que hacer, normalmente le brinda un ambiente favorable, empieza a comer cosas ácidas que le ayudan a este parásito. Comienza a comer cosas normalmente ricas en ácidos grasos, ¿sí? Cuando uno tiene diarrea, por sapiencia, tiene que comer comida blanca, sin contenido de grasa. No debe comer comida condimentada, debe de comer comida blanca. Si yo estoy con diarrea, debo tratar mi diarrea. Si no tengo un antibiótico, no tengo una bacteria que me ayude a equilibrar esa flora microbiana que se ha desequilibrado, porque las microvellosidades intestinales de lo que es el intestino delgado no están absorbiendo esos nutrientes, tengo que equilibrar de alguna manera para que esas microvellosidades vuelvan a absorber nuevamente esos nutrientes. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la misma bacteria para curar. Debo de comer comida que está mal cocida, mal lavada. Entonces, comienzo a comer comida más saludable. ¿Entendido? Entonces, para curar una diarrea no es necesario tomar un medicamento. Ustedes tienen a la mano bastantes medicamentos. El bicarbonato de sodio, 50 centavitos, les ayuda a corregir. Si ustedes agarran un vasito de Coca-Cola y le echan una cucharita de bicarbonato de maicena que se toma, con eso controlan la flora microbiana. Tienen en el mercado la parte de lo que es la Fanta limonada, que tiene sodio y tiene potasio. Agarren y tómense. Si se están deshidratando, agarren y tomen eso. Pero no se les ocurra tomar agua cruda y que no esté hervida. Si ustedes van a seguir tomando agua cruda, ¿qué va a hacer pues el Ascaris? Va a estar nadando en su piscina y va a seguir pues haciendo su fiesta. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que cambiar ese estilo de vida, ese hábito de vida que ustedes normalmente tienen. A la primera diarrea que ustedes tienen se alborotan. ¿Qué será cuando tengan sus hijos? Está grave. La guagua llora porque está mojada, porque tiene hambre. Pero cuando le duele algo se vuelven adivinadores. ¿No? Entonces eso. Entonces, una vez de que prácticamente la hembra ha colocado los huevitos, estos huevitos normalmente son depositados ¿dónde? En la tierra, juntamente con las heces de las personas. ¿Qué hacen en el campo la gente? No tiene letrinas, no hay pozos ciegos, algunos todavía siguen utilizando la tierra como baño, ¿sí? Entonces dejan sus heces en la tierra
y por X motivo ustedes van, lo pisan y con pies descalzos y están haciendo de que estos parásitos ingresen a través de eso, ¿verdad? Algunas veces nos pasa eso, porque estamos caminando inclusive con zapato y pisamos lo que no tenemos que pisar, y después estamos limpiándonos, ¿no? Entonces pasa eso. Entonces, el ser humano es infectado por estos huevitos que han sido soltados a nivel de la tierra, eclosionan a nivel de lo que es el intestino delgado, y estas son las que van a generar las larvas, ¿no? Que van a penetrar obviamente la pared intestinal y van a migrar obviamente hacia la circulación portal para prácticamente afectar la funcionalidad de lo que es el hígado. Es por eso que cuando ustedes tienen diarrea, si comen grasas, más diarrea. Si toman más dulce, más diarrea. ¿Entendido? Lo que tienen que comer es mucho almidón. Por eso se les da la maicelita con canelita o manzanita. Suficiente. ¿Entendido? Entonces con ese tipo de medicación pueden. Ahora, ¿cuánto tiempo continúa? Obviamente esta parte larva ya puede permanecer inclusive hasta 14 días dentro de lo que es la mucosa intestinal, ¿no? Y prácticamente luego de eso va obviamente a infectar a otros lugares. El primer lugar que va a infectar fuera del hígado va a ser luego el pulmón, ¿no? En donde va a producir prácticamente una afección a nivel de lo que es el árbol bronquial. Muchas veces puede producir cuadros de bronquiectasis, cuadros de bronquiolitis a este nivel por la presencia de estos ascaris, ¿no? Y la producción de lo que es un exudado a este nivel. Entonces, fíjense, el ciclo que normalmente tienen la parte de lo que son los huevitos que están depositando lo que son los ascaris hembras, ¿no? Y posteriormente estos van a formar dentro de lo que es, una vez que se ingestiona, forman las larvas, y las larvas nuevamente hacen una circulación a lo largo de lo que es el esófago, la tráquea, la parte de lo que son los pulmones, y obviamente nuevamente retorna a la parte de lo que es el intestino delgado. Existen tres cuadros clínicos característicos de estas parasitosis. Pueden producir una fase obstructiva que está relacionada con la obstrucción prácticamente de lo que es estos ovillos de lana a nivel de lo que es el intestino delgado. Pueden producir una fase traumática o irritativa o una exfoliatriz. Entonces, la fase pulmonar va a caracterizarse principalmente porque va a presentar el paciente fiebre, es el síntoma más característico, fiebre entre 38 a 39 grados, que puede fácilmente controlarse, pero si pasa de los 39 puede producir cuadros convulsivos y prácticamente producir alteraciones a nivel de lo que es el árbol traqueobronquial. Puede producir un cuadro de disnea, ¿no? Tos y estertores, ¿no? Prácticamente cuando nosotros hacemos la auscultación a nivel de lo que son los campos pulmonares, lo normal es que se encuentre crépitos, pero lo anormal es que se encuentre estertores que pueden normalmente progresar a sibilancias o a ronquidos. Por tanto, entonces, a la presencia de estos cuatro síntomas dentro de lo que es la fase pulmonar, se conoce como neumonía producida por ascaris, caracterizada principalmente en laboratorio por la presencia de eosinófilos, que la mayor cantidad de eosinófilos va a dar lugar a la presencia de lo que es el síndrome de Löffel, que normalmente llega a durar más o menos una semana. En la fase intestinal o la fase obstructiva, muchas veces este cuadro pasa a desapercibir. ¿Cuál es el síntoma más grande? El dolor abdominal, ¿no? Luego, la parte de lo que son los ruidos hidroaéreos que se producen a nivel de lo que es la parte del abdomen, siempre están aumentados. Por lo tanto, va a escucharse una especie de broncorrhinios. Eso quiere decir, ¿alguna vez han hablado de esos plásticos que tienen unas bolitas que son antiestresantes? Cuando ustedes aprietan, ¡ay! Dicen, ¿no ve? Similar se produce a nivel de lo que es el abdomen. Y eso se palpa a nivel de lo que es el intestino delgado. Tú auscultas con la parte de lo que es el estetoscopio y vas a encontrar ruidos hidroaéreos
aumentados, ¿sí? Que muchas veces, a veces estos ruidos hidroaéreos pueden simular inclusive la parte de lo que es de calor. También es característico la presencia de náuseas, vómitos, este nivel y cuadros de hiporexia. Miren, normalmente en países que están en vías de desarrollo, estos áscaris que vienen de la tierra entran por la nariz o entran por la boca. Y cuando nosotros normalmente hacemos por ejemplo, un examen macroscópico después de que el niño ha muerto, miren, vamos a encontrar ovillos de lana a nivel de lo que es el intestino delgado. Todo el duodeno está lleno de áscaris. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y miren, ahí está, les dije, ¿no ven? Ahí está. Ovillos, yo casi un año no he querido comer fideo por esto. Aunque no crean. Y arroz tampoco. Mi mamá me decía, ¿por qué no estás comiendo? Cuando estaba estudiando medicina. Les diré, el primer añito, cuando estuve, inclusive antes del primer año, cuando me han bautizado, cuando estaba en primera de secundaria, las de la promo nos han llevado a la ex morgue, que era pues una casuchita vieja de acá del hospital vieja, era como una casita del campo. Y estas picaronas de la promoción, a las primeras que hemos entrado a primero de secundaria, que es primero medio, que ahora es tercero de secundaria, nos han ido a bautizar, pues ahí llevándonos, les estamos llevando a la casa de mi abuelita, ya, nosotros obedientes hemos ido en fila india y toditos los nubitos, chicos y chicas hemos ido, y para nuestra mala suerte, una noche antes había habido un accidente de esos camiones tronqueros que cargan los troncos que traían del Chapare. Había muerto una pila de gente ahí que estaban con cadáveres que ya estaban entrando en estado de putrefacción. Nosotros no conocíamos, yo no conocía porque estaba bajando de la norte a la ciudad. No conocía nada de la ciudad. Cuando entro a la morgue, le voy a entrar a este que hace las autopsias, al morguero, veo pues un señor ahí durmiendo ahí delante de la ventana. Bueno, este señor está durmiendo y yo me he enamorado de sus pestañas. Mira esas pestañas, qué hermosas. Mira, con mi amiga, ¿no? Ocha, las dos nos hemos quedado ahí. Y al lado de él hay una señora que hasta ahorita, miren que yo lo tengo así tácitamente así en las mesas, como yo los he visto, que estaba con su bebé con el pecho afuera y el bebé con la boquita abierta encima de ella. Y yo decía, ahorita el bebé se le va a caer a la señora, háganle despertar. Y nadie nos escuchaba, pues, porque era una casucha así vieja. Ustedes que hubieran pensado que era la morgue esa. Y al frente vemos a una paseñora potentona con su ropa bien jollada, y al lado una chica, yo lo veo. Y entra el morguero cuando nosotros estuvimos en la ventana, así. Le veo agarrar el bisturí, empieza a cortarle la pollera a la señora a la paseña que les estoy diciendo, y yo, ¡guay! ¡Lo van a matar! ¡Guay! ¡La están matando! ¡Llame a la policía! ¡Llame! Nosotros chillando ahí adelante, las que nos habíamos quedado, porque no hemos entrado al fondo, nos hemos quedado ahí nomás. Cuando nos ha visto chillar, y claro, como un astronauta estaba el morguero, ahí con todo tapado, y solamente le veían los ojos, ya ha salido, ¡guay! ¡Nos van a matar! ¿Por dónde vamos a salir? Y no sabíamos por dónde salir esto. ¿Saben qué? Le hemos hecho corretear al morguero. Pero no se imaginan la avería que hemos hecho. Tengo unos cuentos, muchos, increíble. Pues esa vez habían habido más cadáveres todavía en el piso que yo no me di cuenta, solamente vi las mesas, en donde las larvas de las moscas parecían las raicitas del arroz. No quería por nada comer. Haz de comer, no voy a comer. Haz de comer, no, pegarme aunque sea, no voy a comer. No he comido aunque no queda. Aquí tampoco voy a comer, no te preocupes.
Y lo mismo me ha pasado con estos bebés cuando yo he visto en qué más, ¿no? Entonces ahí está. Normalmente la parte de lo que son las ascaris, especialmente niños, muchas veces van a venir así niños con abdomen distendido que en alguna ocasión puede confundirse con una ascaridiasis, una oxiuriasis, pero algunas veces tienen linfoma nodúleo, similar a este, ¿ok? Entonces, miren, en un examen de laboratorio, los ascaris van a estar así, especialmente las ascaris hembras, y la parte de lo que es la colocación de los huevitos que van a tener juntamente con las larvas, están normalmente localizadas así a nivel de lo que es el huevo. ¿Qué complicaciones va a tener el hecho de diagnosticar una ascaridiasis? Muchas veces puede confundirse con un diagnóstico diferencial de un síndrome de mala absorción, similar a la intolerancia a la lactosa que se produce, que muchos de ustedes deben de tener, hasta yo tengo, cuando yo tomo lechecito, 5 minutos aparte. Lo mismo, pasa esta parte, lo que es el síndrome de mala absorción, que es su diagnóstico diferencial. También puede confundirse con cuadros de desnutrición, principalmente con el kwashiorkor y el marasmo, que son dos cuadros de desnutrición grave, muy frecuente en Asia, en África, ¿ok? Puede haber también una migración errática que puede afectar la parte de lo que son los alveolos pulmonares, producir una alveolitis, una aspergilosis pulmonar similar a la que producen los hongos. Puede dar lugar a eso. Puede haber emisión de gusanos a través del ano, como ustedes han visto, producir una obstrucción intestinal o un cuadro de tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diagnostico esta parasitosis? Principalmente solicitando un coproparasitológico directo y utilizar la parte de lo que es el método de Faustin, se llama, ¿no? Una radiología simple de abdomen puede darme, fíjense, la presencia principalmente de borborigmus. Así se ve la presencia de gases a nivel de lo que es el intestino grueso. Miren, aquí hay heces todavía, el intestino delgado. Y normalmente el intestino delgado en una radiografía no se ve así, se ve como una especie de una S, aquí está bastante distendida, y presencia de eosinofilia en la fase pulmonar. Me ayuda también el diagnóstico de pruebas serológicas, que muchas veces se utilizan como pruebas complementarias para el coproparasitológico, principalmente si está relacionado con la producción de eosinofilia. ¿Para qué? Para localizar la parte de lo que son los anticuerpos y ver qué tipo de defensa puedo yo utilizar contra la agresión de estos parásitos, ¿no? Esto cuando se produce, por ejemplo, una fase extraintestinal de lo que es este parásito. Con los rayos X, miren, lo que detecto normalmente son estas sombras que ustedes están viendo acá, ahí, ¿no? Que normalmente son característicos de los gusanos. Puede haber a nivel del intestino, miren, como también puede haber a nivel de lo que es el hígado, ¿no? Por tanto, entonces, ¿para qué me sirve un copro seriado en este caso? Para ver si hay huevos de lo que es el Ascaris lumbricoides. Un dato que me va a alarmar y que me va a poner así, me va a poner a pensar, es que, por ejemplo, una persona que está infectada con Ascaris, ¿cuántos huevos, por ejemplo, o cuántas lombrices de estos parásitos puede eliminar en cada defecación que hace? ¿Cuántos creen? Si pone 200.000. Si pone 200.000 a nivel de lo que es el duodeno, pucha, eso va migrando. ¿Cuántos metros mide el intestino delgado? 6, 7 metros. Imagínense, multipliquen por 7 metros los 200.000, ¿no? ¿Y cuántos de estos gusanitos llegan normalmente a soltar cuando va y hace sus necesidades en la tierra? Si ustedes lo dejan en la tierra y no lo tapan esas heces, pues los gusanitos siguen viviendo ahí, porque es materia que le ayuda a sobrevivir en la tierra. Inclusive pueden meterse, ¿no? Cuando llueve, cuando sabe llover,
Ustedes levantan alguna piedrita que está apoyada sobre la tierra y van a encontrar estas lombrices, ¿sí? Entonces, es obvio. Entonces, uno debe darse cuenta gracias a las características que tienen estas. Por ejemplo, esta que están viendo acá, hemos levantado del suelo de las heces de un paciente que estaba infectada con Ascaris lumbricoides. Está mantenida en formol. Y solamente, solo esta lombriz llega a medir más o menos 25 centímetros de longitud. Similar a una reglita de 30 centímetros que ustedes tienen. Es increíble cuando ustedes inclusive lo agarran con el guante. Les cuento que no pueden ni sujetar con el guante que están agarrando porque tienden la quitina que les está envolviendo estos gusanitos a resbalar en el guante que ustedes están colocándose. No van a poder agarrar y se les va a escapar. ¿Ok? Entonces, esta es una niña a la cual se le ha realizado una autopsia porque ha muerto por obstrucción, fíjense, de todo lo que es el intestino grueso. Y fíjense, obviamente la luz de lo que es el intestino grueso está todo obstruido. Entonces, esto es lo que no va a permitir prácticamente ese intestino que está necrosado. De los 7 centímetros, de los 7 metros que mide, ustedes pueden sacar hasta 3 o 4 metros del intestino delgado y hacer una avocación con lo que es el intestino grueso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojalá les haga el tratamiento. Normalmente se realiza la parte de lo que es la desparasitación con mebendazol, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, solamente 3 días. Cuidado que se les ocurra dar más días, no solo 3 días. Después de los 3 días ustedes van a ver los resultados y los niños van a empezar a botar estos gusanitos a través de lo que son sus heces, ¿ya? Me acuerdo que antiguamente que hacía el Ministerio de Salud, sedes, normalmente iba a los colegios y hacía la parte de lo que era la desparasitación a los niños de primer, segundo y tercero, inclusive hasta aquí. Ahora ya no hacen este cuadro de desparasitación, ¿no? No se les avisaba a los papás y los papás pues una vez habían sorprendido cuando han llegado sus hijos a la casa y han empezado a hacer caquita con gusanos. Y a consecuencia de eso han suspendido esta situación de la desparasitación, ¿no? Ahora tienen que comunicar. Si no tengo mebendazol, puedo utilizar albendazol, 400 miligramos, una dosis única. Eso quiere decir que debo agarrar 2 tabletas de 200 miligramos y decirle al paciente tome de golpe, ¿no? En un solo. Ahora, si yo me quiero desparasitar, agarro esto, tomo 2 comprimidos y me desparasito, ¿no? Puedo hacer. También puedo utilizar la parte de lo que es el palmoato de pirantel, que es otro mebendazol, ¿no? Vamos a hablar ahora de este otro gusanito que es similar a la Ascaris, que es el enterovirus vermiculares o lo que es la oxiuriasis, ¿no? Normalmente este se caracteriza también por ser un gusano pequeño, delgado, pero a diferencia del otro, este es un gusanito blanco, no es rosado como el anterior. Es de distribución cosmopolita, también se encuentra en zonas templadas, en el trópico hay bastante de estas, ¿no? Normalmente estas helmintiasis son frecuentes en niños y en personas adultas también, ¿ok? Por lo que también a esta patología se la ha conocido como la enfermedad del gusano del niño, ¿no? El gusano de los niños, ¿no? Entonces, su reino es la animalía, su filogenia está relacionada con la parte de lo que son los nemátodos, clase u orden Oxyuridae, la familia también es la Oxyuridae y el género enterovirus vermiculares. El agente etiológico de esta parasitosis va a ser siempre el parásito ¿no? Por tanto, esta, hemos dicho que tiende a fijarse a nivel de la ropa interior de los niños o de la gente adulta. ¿Cuál era el síntoma grande de esto?
Dolor abdominal. No, el prurito. Dolor El prurito, que es su síntoma grave, ¿no? El estado infectante, entonces van a ser los huevos de estos oxívoros que van a contener las larvas. Estas normalmente tienden a habitar la parte de lo que es el colon, se encuentra a nivel de las flexuras, no se olviden. Flexura cólica derecha, izquierda, colon sigmoideo. Donde el colon, la parte de lo que es el intestino grueso, da sus acodaduras, esos son los lugares favoritos para este parásito. El reservorio siempre va a ser animal y la reproducción va a ser sexual. Entonces, el parásito hembra mide aproximadamente, miren, 1 centímetro de longitud. Su extremo posterior suele ser recto, ¿no? Y muy puntiagudo, ¿no? Por eso que también se le ha dado el nombre de gusano alfiler. Ese es el otro nombre que tiene. Pero a nivel de su cuerpo presenta estas aristas triangulares con una envoltura externa transparente y su aparato genital que va a estar desarrollado prácticamente en donde